tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En el vídeo de hoy os traigo un libro que realmente es una joya de estas, muy desconocida seguramente para muchos de vosotros, pero para la gente de aquí de Cádiz a lo mejor les suena un poquito más por la historia que se cuenta. El formato además es un diferente porque ahora os voy a enseñar, es un libro de tapa dura que se titula Salitre. Y es un cómic sobre pues un poquito la historia de Cádiz y de un momento en su historia que fue una explosión que hubo un 18 de agosto del año 1947 y sus autores, que son José Luis Vidal y Jorge González, han querido a través de este cómic, como os digo, que se llama Salitre, y no os voy a dejar más con la intriga, os lo enseño por aquí. Aquí lo tenéis, es de formato grandote, tapa dura, y como os digo, es una joya para conocer un poquito, pues en este caso nos cuentan la historia de una familia gaditana y de cómo pues perdieron a uno de los hijos, al hijo mayor, a Raúl, en esa explosión que, como os digo, que hubo en la ciudad de Cádiz un 18 de agosto y que fue realmente algo que causó importantes estragos en la ciudad y que a día de hoy, muchísimos años después, todavía pues como que sigue tocando un poco en la piel a la ciudadanía, ¿no? Como os digo, la historia de Salitre, aquí os la pongo, es un cómic y nos lo van a, digamos, a dividir, por decirlo de alguna manera, a través de tres, varias subhistorias dentro de esta historia principal, como es esa explosión del año 1947 de la ciudad de Cádiz, y en este caso sus autores nos van a dividir el libro, digamos que en tres colores, para dividir como las tres etapas de lo que se cuenta en el libro. Una etapa primera gris, pues donde el color gris nos va a hablar de esos recuerdos que esa familia que nos está narrando parte de su historia nos van a relatar en el libro, en este cómic. Un segundo color rojo, que es ese momento de esa explosión tan tremenda que hubo, pues donde pues eso, las llamas, el dolor, la sangre, el sufrimiento se ve reflejado por ese color rojo. Y finalmente una tonalidad, que no me salía, una tonalidad azul, donde se nos va a hablar de la importancia del mar en la ciudad de Cádiz y un poco de ese día de hoy. Se centran sobre todo además también del barrio de La Viña, que es uno de los barrios más reconocidos de aquí de la ciudad de Cádiz. Y como os digo, son tres colores, tres renglones en este cuaderno, por decirlo de alguna manera maravillosa, de este libro tan preciosísimo. Recuerdos que duelen, recuerdos que escuecen, esa herida que nunca parece curarse, ese rojo, como digo, también de ese momento inesperado, de ese bramido monstruoso, ¿no?, en el que se transformó el cielo de Cádiz ese 18 de agosto de 1947, y para todo gaditano que estuviera en ese momento allí fue una auténtica pesadilla. Y ese azul final de cierre de ciclo de esta historia que nos cuentan, de la calma del mar, de ese Cádiz que abraza a su ciudad milenaria, ¿no? Como os digo, es una historia muy bonita. Jorge González es quien hace los dibujos, la grafía, y José Luis Vidal es quien le pone palabras a esta historia. Como os digo, Salitre, os lo voy a enseñar un poquito por dentro para que veáis un poquito cómo es. A ver, que me apaño aquí para que veáis un poquito, que vea el trasluz. Pero bueno, son unas imágenes realmente preciosas. Los textos, como digo, que acompañan aquí un poco pues la situación, ese momento del rojo y del gris que se funden en esta historia, ¿no?, que se nos trata. Y como digo, pues eso es otro libro que me ha parecido muy interesante para conocer un poquito más, pues eso, ¿no?, de ese momento histórico que se vivió aquí en la ciudad de Cádiz, de compartirlo con vosotros para que veáis un poquito pues cómo se ha originado esta historia y cómo estos dos artistas, tanto José Luis Vidal como Jorge González, este gaditano y este argentino, se han unido para crear esta joya de la literatura, bueno, y en este caso del cómic. Pero de verdad que es un libro que merece muchísimo la pena, y si queréis conocer un poquito más en profundidad la historia de esa familia del barrio de La Viña y lo que nos cuentan, ¿no?, de esos momentos, de ese momento, de esa vorágine que fue esa explosión del año 1947, pues bueno, es un libro, la verdad, que realmente bonito. Las ilustraciones ya de por sí son preciosas, los textos que acompañan a este cómic. En fin, una delicia de libro para conocer un poquito más sobre la historia de Cádiz, sus gaditanos, y de cómo pues tuvieron que afrontar ese mal momento de su historia. Y nada más, como os digo siempre, os sigo buscando libros, exposiciones, mujeres, todo lo que encuentre os lo voy compartiendo. Nos vemos pronto con otro vídeo. Chao.